Vasculogénesis, primero. La vasculogénesis es el proceso en el que se forman los primeros vasos sanguíneos a partir de células progenitoras mesodérmicas llamadas angioblastos. Es esencial para la formación inicial del sistema cardiovascular durante el desarrollo embrionario. Los angioblastos se diferencian en células endoteliales que se organizan para formar cordones vasculares primitivos. Estos cordones luego se canalizan para formar vasos sanguíneos. Y este proceso ocurre principalmente en el saco vitelino, el mesodermo esplácnico y el corion del embrión temprano. Después tenemos la angiogénesis. En la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos es a partir de vasos preexistentes. Es un proceso crucial no solo en el desarrollo fetal, sino también en la cicatrización de heridas, la respuesta inflamatoria y en casos patológicos en el crecimiento de tumores. Las fases de la angiogénesis tenemos la activación endotelial, son estímulos del VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular, desencadenan la proliferación de células endoteliales. Tenemos la invasión de tejido, las células endoteliales migran hacia áreas pobres en oxígeno y nutrientes. Y tenemos la maduración, que son los nuevos vasos, son estabilizados mediante la incorporación de pericitos y células musculares lisas. Ahora vamos para la anatomía del corazón adulto. El corazón adulto es un órgano muscular hueco, se divide en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y está compuesto de varias capas. El epicardio, que es la capa externa del corazón, el miocardio, que es el músculo cardíaco que es responsable por la contracción cardíaca, y el endocardio, que es la capa interna que recubre las cavidades cardíacas. El corazón tiene 4 principales válvulas: la válvula mitral, auriculoventricular izquierda, la válvula tricúspide, que es la auriculoventricular derecha, y la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Estas válvulas aseguran que la sangre fluya en una sola dirección. El flujo de sangre va de la siguiente forma, en el siguiente circuito. La sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Pasa al ventrículo derecho, que bombea la sangre hacia los pulmones mediante la arteria pulmonar. En los pulmones, la sangre se oxigena, regresa a la aurícula izquierda, pues pasa al ventrículo izquierdo, que la bombea a todo el cuerpo a través de la aorta. El corazón funciona como una bomba doble sincronizada. La sístole es la fase de contracción, que en la cual los ventrículos bombean la sangre hacia la circulación pulmonar y sistémica, y la diástole, que es la fase de relajación, donde las aurículas se llenan de sangre antes de pasarla a los ventrículos. El sistema de conducción eléctrica del corazón, que incluye el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, asegura que las contracciones sean rítmicas y coordinadas. En la formación de los campos cardiogénicos, durante el desarrollo embrionario, el corazón se forma a partir de 2 áreas clave llamadas campos cardiogénicos. El campo cardiogénico primario se origina del mesodermo lateral esplácnico y da lugar a las aurículas y parte del ventrículo izquierdo. El campo cardiogénico secundario se forma después del primario y contribuye a partes del ventrículo derecho y el tracto de salida cardíaco, tronco arterioso, cono y tronco aórtico. El desarrollo del tubo cardíaco, en la tercera semana de desarrollo, los campos cardiogénicos forman un tubo cardíaco primitivo que luego sufre un proceso de plegamiento y torsión. Esto resulta en la configuración anatómica básica del corazón con sus cámaras y tracto de salida. El corazón establece una lateralidad, el corazón tiene una simetría izquierda-derecha que es crucial para su correcta formación y función. Esta simetría se establece durante la gastrulación y el desarrollo temprano del embrión
a través de señales moleculares que regulan la expresión de genes específicos. Tenemos la nodal, que es una proteína clave que se expresa del lado izquierdo del embrión y regula la formación de los órganos en esa dirección. LEFT y PIX2 son genes importantes que aseguran que la simetría izquierda-derecha se mantenga, guiando el desarrollo del corazón para que gire y se posicione correctamente en el tórax. El fallo en ese proceso puede llevar a malformaciones congénitas como la dextrocardia, que es el corazón orientado hacia la derecha, o síndrome de situs inversus, que son órganos internos con disposición invertida. En conclusión, la vasculogénesis y la angiogénesis son procesos fundamentales en la formación del sistema cardiovascular. El corazón adulto es un órgano altamente especializado que depende de un desarrollo embrionario complejo, guiado por señales moleculares que establecen la lateralidad y organizan los campos cardiogénicos. Ahora, plegamiento embrionario. A ver. Plegamiento embrionario. El plegamiento embrionario es un proceso crucial que ocurre alrededor de la tercera o cuarta semana de desarrollo y transforma el embrión de una estructura plana en una tridimensional. Ese plegamiento ocurre en dos planos: plegamiento cefalocaudal, el extremo cefálico y caudal del embrión se pliegan hacia ventral. Eso trae a las áreas cardiogénicas, que originalmente están situadas por delante de la cabeza, a la posición ventral, o sea, delante del intestino anterior en formación. El plegamiento lateral, que en este proceso hace que los dos lados del embrión se desenrollen hacia la línea media, formando el tubo intestinal y cerrando el embrión alrededor del saco vitelino. Durante este plegamiento lateral, las dos mitades de las áreas cardiogénicas se fusionan en la línea media para formar el tubo cardíaco primitivo. El plegamiento embrionario asegura que las estructuras internas como el corazón y los sistemas gastrointestinales se ubiquen en sus posiciones definitivas. Pues tenemos etapas de la formación del corazón tubular, fusión de los tubos endocárdicos. Entonces, a medida que ocurre el plegamiento lateral, los tubos endocárdicos, derivados de las áreas cardiogénicas, se fusionan para formar un único tubo cardíaco. El tubo está compuesto de una capa interna, endocardio. Acá estamos. Endocardio, y la capa externa de miocardio, que es el precursor del músculo cardíaco. El tubo cardíaco primitivo se segmenta en varias regiones que van a dar lugar a las estructuras del corazón adulto, que son el seno venoso, que da lugar a partes de la aurícula derecha y las venas cardíacas, la aurícula primitiva, que va a formar las aurículas derecha e izquierda, el ventrículo primitivo, que va a dar lugar al ventrículo izquierdo, el bulbo cardíaco, que contribuye al ventrículo derecho y al tracto de salida cardíaco, tronco arterioso, y el tronco arterioso, que forma parte de la aorta y la arteria pulmonar. Ese tubo experimenta crecimiento y torsión a medida que el embrión se desarrolla, dando lugar a una estructura tridimensional más compleja, que es el plegamiento de la asa cardíaca, que se dice de looping cardíaco. ¿Qué es esto? El plegamiento del asa o looping cardíaco es un proceso clave que ocurre a partir de la cuarta semana de desarrollo y permite que el tubo cardíaco original recto adopte una forma más adecuada para el corazón maduro. El tubo cardíaco se curva hacia la derecha, formando una estructura en forma de S. Ese movimiento es crucial para definir la posición de las futuras cámaras cardíacas. Y el bulbo cardíaco se desplaza hacia abajo y hacia la derecha, formando el futuro ventrículo derecho. El ventrículo primitivo se desplaza hacia la izquierda, formando el futuro ventrículo izquierdo, y las aurículas primitivas se desplazan hacia arriba y hacia atrás. Ese plegamiento establece la configuración básica del corazón, con dos aurículas en la parte superior, dos ventrículos en la parte inferior. Además, asegura que el tracto de salida, arterias, aorta y pulmonar, quede correctamente alineado con los ventrículos. Las áreas cardiogénicas se dividen en dos principales: campo cardiogénico primario y
y campo cardiogénico secundario. Estamos acá. Igual ya. Estas áreas contienen células progenitoras que forman las distintas partes del corazón. En el campo cardiogénico primario está situado en el mesodermo lateral esplácnico y deriva en las aurículas derecha e izquierda, ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Este campo inicia la formación del corazón y es responsable de la estructura básica del corazón primitivo. El campo cardiogénico secundario está más posterior al campo primario. Este campo contribuye al crecimiento y la expansión de la parte anterior del corazón y tiene como derivados parte del ventrículo derecho, el tracto de salida cardíaco que incluye el cono arterioso y el tronco arterioso, y el campo secundario se activa más tarde que el primario y es fundamental para el desarrollo correcto del ventrículo derecho y de las grandes arterias que emergen del corazón, la aorta y el tronco pulmonar. Entonces, resumiendo, campo cardiogénico primario, aurículas derecha e izquierda, ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho. Campo cardiogénico secundario, parte del ventrículo derecho, tracto de salida cardíaco, cono y tronco arterioso. Seno venoso. El seno venoso es una estructura embrionaria que desempeña un papel crucial en la formación del corazón adulto, particularmente en la aurícula derecha y en las venas principales que llegan a ella. Al principio aparece a partir de la cuarta semana del desarrollo embrionario y recibe sangre venosa del cuerpo a través de 3 pares de venas: las venas vitelinas, que drenan la sangre del saco vitelino; las venas umbilicales, que transportan sangre oxigenada desde la placenta; y las venas cardinales comunes, que recogen la sangre venosa del embrión. Hay una simetría en el desarrollo, que el seno venoso se conecta principalmente con la aurícula derecha, mientras que la aurícula izquierda recibe un aporte mucho menor. Ese desarrollo asimétrico conduce a la incorporación de las siguientes estructuras: cuerno derecho del seno venoso, se incorpora a la aurícula derecha y forma las siguientes estructuras: seno de las venas cavas, parte lisa de la aurícula derecha donde desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior, y orificio del seno coronario, formado por la persistencia de la vena cardinal izquierda que se convierte en el seno coronario, encargado de drenar la sangre venosa del corazón. Cuerno izquierdo del seno venoso se reduce y forma el seno coronario. Como consecuencia, la mayor parte del seno venoso contribuye al desarrollo de la aurícula derecha, incluyendo la parte lisa de esta y el seno coronario. El desarrollo de las venas pulmonares es fundamental para la correcta circulación pulmonar en el corazón adulto. Tiene origen en el mesodermo. Las venas pulmonares se desarrollan a partir de una invaginación en la pared posterior de la aurícula derecha. Al principio aparece un único vaso pulmonar que conecta los pulmones en desarrollo con la aurícula izquierda. Pues en fase de ramificación, a medida que el corazón y los pulmones se desarrollan, este vaso único se ramifica en 4 venas pulmonares. Son 2 de cada pulmón. Y estas desembocan directamente en la aurícula izquierda. Y es importante eso para el retorno de la sangre oxigenada que viene desde los pulmones hasta el corazón. Después tenemos la incorporación a la aurícula izquierda, que durante el desarrollo la aurícula izquierda se expande y se incorpora progresivamente las 4 venas pulmonares en su pared, de manera que estas venas terminan abriéndose directamente en la cavidad de la aurícula izquierda, garantizando un retorno eficiente de esa sangre oxigenada hacia el corazón. Puede haber anomalías, o sea, las alteraciones de ese desarrollo de las venas pulmonares pueden dar condiciones como el retorno venoso pulmonar anómalo, donde las venas pulmonares no se conectan correctamente con la aurícula izquierda. Ahora vamos a tabicamiento cardíaco.
El tabicamiento es un proceso por el cual el corazón primitivo, que inicialmente es un tubo, se divide en 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. Y se separan las circulaciones pulmonar y la circulación sistémica. Y en ese proceso ocurre entre la cuarta a séptima semana de desarrollo. Tenemos el tabicamiento de las aurículas. El tabique auricular se forma a través de dos estructuras principales: el septum primum, que aparece como un tejido que crece desde el techo de la aurícula común hacia los cojinetes endocárdicos, deja una abertura llamada ostium primum, que inicialmente permite el paso de sangre entre ambas aurículas. Ese agujero después se cierra. Un segundo agujero, el ostium secundum, se forma en la parte superior del septum primum, permitiendo el flujo de sangre durante el desarrollo fetal. El septum secundum crece paralelo al septum primum, pero no cierra por completo la comunicación interauricular. Deja una apertura llamada foramen oval. El foramen oval permite el paso de sangre desde la aurícula derecha a la izquierda en el feto, evitando la circulación pulmonar que aún no es funcional. Después del nacimiento, el foramen oval se cierra y se convierte en la fosa oval. Pues tenemos el tabicamiento entre los ventrículos. Entre los ventrículos, sí. Tenemos el tabique interventricular. El tabique interventricular se desarrolla en dos partes. La porción muscular se forma a partir del crecimiento hacia arriba del miocardio de los ventrículos. Y la porción membranosa se forma a partir de la fusión de los cojinetes endocárdicos, con el tabique interventricular muscular, cerrando así el agujero interventricular. Ese tabique separa completamente el ventrículo derecho del izquierdo, permitiendo que la sangre desoxigenada y oxigenada se mantengan en sus respectivos circuitos después del nacimiento. Después tenemos el tabicamiento del trato de salida. Tabicamiento del trato de salida. El tracto de salida del corazón, que conecta los ventrículos con las arterias pulmonar y aorta, también se tabica. Crestas coronales y crestas vulvares, dos crestas de tejido que crecen en espiral dentro del tronco arterioso, y el bulbo cardíaco respectivamente. Estas crestas se fusionan y dividen el tronco arterioso en dos canales: el canal de aorta, conectado al ventrículo izquierdo, y el tronco pulmonar, conectado al ventrículo derecho. Ese tabicamiento en espiral asegura que la sangre del ventrículo derecho fluya hacia la circulación pulmonar y la del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Bueno, resumiendo, seno venoso se incorpora a la aurícula derecha y da lugar a estructuras como la vena cava, el seno coronario. Venas pulmonares se desarrollan a partir de la pared de la aurícula izquierda y forman el retorno venoso de los pulmones hacia el corazón. Y el tabicamiento cardíaco se realiza la formación de los tabiques interauricular, interventricular y del tracto de salida, dividiendo el corazón en 4 cámaras y asegurando la separación de las circulaciones pulmonar y la circulación sistémica. Este proceso de desarrollo y tabicamiento es crucial para que el sistema cardiovascular eficiente del adulto, ¿no? Yendo a la parte del sistema de desarrollo arterial del embrión. A ver si encuentro acá, si no voy directamente. Sí, tenemos los sacos aórticos. Acá están. Los arcos aórticos. Durante el desarrollo embrionario hay 6 pares de arcos aórticos que suministran sangre a los tejidos en desarrollo. No todos los arcos persisten en la anatomía adulta, pero cada uno contribuye para la formación de varias arterias. El primer arco forma parte de las arterias maxilares. El segundo arco contribuye a la formación de las arterias hioideas y estrapediales. Tercer arco forma las arterias carótidas comunes y parte de las carótidas internas.
El cuarto arco, en el lado derecho, contribuye a la formación de la arteria subclavia derecha. El lado izquierdo forma parte del arco aórtico. El quinto arco generalmente no se desarrolla y es rudimentario. Y el sexto arco, en el lado derecho, forma la arteria pulmonar derecha y en el lado izquierdo forma la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso, que es la conexión vital entre la arteria pulmonar y la aorta en la vida fetal. Tenemos la aorta dorsal y ramas. La aorta dorsal corre a lo largo del embrión y da lugar a varias ramas importantes, las arterias intersegmentarias, que forman las arterias vertebrales y las arterias intercostales, arterias vitelinas, que forman las arterias que irrigan el intestino como tronco celíaco y las arterias mesentéricas, y las arterias umbilicales, que transportan sangre desoxigenada del embrión hacia la placenta. El desarrollo del sistema venoso del embrión tenemos las venas vitelinas que drenan la sangre del saco vitelino hacia el corazón y forman el sistema porta hepático y parte de la vena cava inferior. Tenemos las venas umbilicales que transportan sangre oxigenada desde la placenta hacia el embrión, y la vena umbilical izquierda persiste en el embrión tardío y en la vida fetal, mientras que la derecha se degenera. Después del nacimiento se convierte en el ligamento redondo del hígado. Después tenemos las venas cardinales que drenan sangre del cuerpo del embrión. Se subdividen en venas cardinales anteriores y posteriores, que forman parte de la vena cava superior, las venas brachiocefálicas y parte de las venas ilíacas, y la vena cava inferior. La circulación fetal, el oxígeno y los nutrientes llegan al feto a través de la placenta, mientras que los productos de desecho se eliminan a través de esa misma vía, y la circulación fetal se caracteriza por 3 cortocircuitos que desvían la sangre de los pulmones y el hígado, que son órganos funcionalmente inmaduros antes del nacimiento. Tenemos características principales, que la vena umbilical, que transporta sangre rica en oxígeno desde la placenta hacia el hígado fetal, y gran parte de esa sangre evita el hígado a través del conducto venoso, que la conecta directamente con la vena cava inferior. Tenemos el foramen oval, que es una abertura en el septum interauricular, que permite que la sangre pase directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, evitando los pulmones. Tenemos el conducto arterioso, que conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente, permitiendo que la sangre que pasa por el ventrículo derecho evite los pulmones y se dirija directamente a la circulación sistémica. Tenemos flujo de sangre. La sangre oxigenada de la vena umbilical se mezcla con la sangre venosa de la vena cava y pasa al corazón. La mayor parte de la sangre que llega a la aurícula derecha pasa por el foramen oval hacia la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo, donde es bombeada hacia la aorta y los órganos del cuerpo. La sangre que pasa al ventrículo derecho es desviada hacia la aorta descendente a través del conducto arterioso. Cambios circulatorios después del nacimiento. Al nacer, con el primer aliento del recién nacido, ocurren cambios dramáticos en el sistema circulatorio que permiten que los pulmones y el hígado asuman sus funciones de forma completa. Como cambios principales tenemos el cierre del conducto arterioso. Entonces el conducto arterioso se contrae y cierra, convirtiéndose en el ligamento arterioso, lo que obliga a la sangre del ventrículo derecho a fluir hacia los pulmones, en lugar de la aorta. Cierre del foramen oval. El aumento de la presión de la aurícula izquierda debido al retorno de la sangre oxigenada de los pulmones cierra funcionalmente ese foramen oval, y con el tiempo él se fusiona para formar la fosa oval en el corazón adulto. Tenemos el cierre del conducto venoso, que desvió sangre de la vena umbilical al corazón fetal, se cierra y se convierte en el ligamento venoso. Tenemos el cierre de las arterias y venas umbilicales. Las arterias umbilicales se convierten en los ligamentos umbilicales mediales y la vena umbilical se convierte en el ligamento redondo del hígado.
Y bueno, resumiendo esta parte, el sistema arterial del embrión se desarrolla a partir de los arcos aórticos, como dijimos, que dan origen a las arterias importantes, que ellas son arco aórtico, las carótidas y las arterias pulmonares. El sistema venoso se deriva de las venas vitelinas, umbilicales y cardinales, que forman las principales venas del cuerpo. La circulación fetal está adaptada para evitar los pulmones y el hígado, porque no están completamente funcionales, utilizando cortocircuitos como el foramen oval, el conducto arterioso y el conducto venoso. Y después del nacimiento esos cortocircuitos se cierran para permitir la circulación normal a través de los pulmones y el hígado, lo que marca la transición a la circulación postnatal. Ese proceso es crucial para la transición de la vida fetal a la vida postnatal, y cualquier defecto en estos mecanismos puede dar lugar a malformaciones cardíacas o congénitas, ¿no?